Nos mantenemos en pie para entonar la letra de nuestro himno nacional. Le solicitamos hacer uso de sus asientos. Buenas noches a la señora Mary Munive, Presidenta en ejercicio de la República y Ministra de Salud Pública, a la señora Mónica Taylor Hernández, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, al señor Douglas Montero Chacón, Director General del Hospital México, y el señor Marco Esquivel Barquero, Rector de la Universidad San Marcos, autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitados especiales. Es un verdadero honor darles la bienvenida a la Universidad San Marcos en este evento tan significativo para nuestra institución. El lanzamiento del Bachillerato en Administración de Servicios para la Salud representa un paso importante en nuestro compromiso con la formación de profesionales capaces de responder a los desafíos actuales del país. Costa Rica cuenta con un sistema de salud reconocido internacionalmente. Sin embargo, su sostenibilidad y fortalecimiento requieren cada vez más liderazgo, visión estratégica y capacidades de gestión eficientes. Es precisamente en este contexto donde la formación de profesionales especializados en la administración de los servicios de salud se vuelve fundamental. En la Universidad San Marcos creemos firmemente que la educación debe anticiparse a las necesidades de la sociedad, formando profesionales capaces de generar impacto positivo en las organizaciones y en la vida de las personas. Hoy damos un paso en esa dirección. A continuación, el señor rector Marco Esquivel Barquero otorgará unas palabras de bienvenida. Gracias, Wander. Muy buenas noches. Un saludo, reitero el saludo que les hice a las autoridades de gobierno y las máximas en materia de salud. Bienvenidas a la Universidad de San Marcos, esta es tu casa. Y un saludo cordial a los profesores, directores que nos acompañan hoy y también nos acompañan a nivel de telepresencia, ¿no? Para nosotros es un día muy especial, es un día que nos mantiene de mucho orgullo. Hoy estábamos haciendo un lanzamiento de una carrera que para nosotros es muy importante y que lleva muchos años de expertise, tanto en el área de administración de esta universidad, como también siendo referentes de la modalidad virtual en el país y siendo los pioneros de educación virtual también. Duramos alrededor de 3 años construyendo la carrera de administración de la salud. Se involucraron alrededor de 60 profesionales en diferentes disciplinas. Se llegaron a producir alrededor de 500 objetos de aprendizaje entre lecturas, material multimedial, gamificación
y ejercicios de evaluación que compartimos con decanaturas de 2 universidades más, de 2 países hermanos, como es la Universidad del Istmo de Panamá y la Fundación Área Andina de Colombia. Pudimos desarrollar un programa que tiene una área transversal muy importante para nosotros como propuesta educativa, basado en nuestro sello transformador y basado en los 10 nos que nos representan en principios y valores y que queremos inculcar en los nuevos administradores de salud, sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, el buen vivir y preocuparse por el servicio y el desarrollo sostenible. Esta carrera en particular, no solamente porque fue desarrollada con competencias globales y con la ayuda de decanos que tenían experiencia en esta materia en otros tipos de países, sino fue también con la preocupación de saber los desafíos y los retos que de por sí ya tenemos en materia de salud, a pesar de que somos uno de los países líderes de ejemplo en materia de salud, pero no dejamos de tener retos y desafíos como tal. Y eso es lo que queremos hacer con esta nueva carrera, impulsar que los nuevos graduados de Administración de la Salud ejerzan eficientemente la planificación, la dirección, la organización y el control de los servicios de salud, no solamente para las instituciones públicas, sino también para la diversidad que tiene que ver para la empresa privada, sobre todo en una era digital en la que nos encontramos inmersos. Orgullosos con este programa, después de haberlo pasado por varias entidades, no solamente los colegios profesionales, sino también los entes gubernamentales y tener un programa hoy por hoy que comprende alrededor de 42 cursos y alrededor de 30 profesores que estarían ejerciendo este trabajo a partir de este segundo cuatrimestre de este año, si Dios nos permite. La verdad es que en este lanzamiento de esta carrera, que es un acto muy especial para la universidad, nos engalana todavía aún más que estén las personalidades y las autoridades de gobierno, y esto nos da legitimidad y credibilidad de un programa que realmente nació para servir y también para tratar de solventar los problemas y los retos que tienen los administradores de salud. Así que vamos con este conversatorio que es que abre esta posición de la carrera, el lanzamiento de la carrera, vamos a hablar un poco sobre los retos y los desafíos que tiene la administración de la salud y en ese ejercicio les agradecemos mucho y bueno, la cátedra es de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras. De igual manera, agradecemos profundamente la presencia del panelista y las panelistas, quienes con su experiencia y liderazgo enriquecerán la conversación que tendremos en esta oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Seguidamente daremos paso al panel de conversación titulado El perfil de la persona administradora de la salud desde una formación híbrida. Para dirigir este espacio, invitamos al moderador de esta conversación, el señor Michael Soto Martínez. Adelante. Muy buenas noches a todos, autoridades presentes. Un gusto y un placer poder compartir no solo con las autoridades de la Universidad San Marcos, sino también en este lanzamiento de esta carrera, Bachillerato en Administración de Servicios para la Salud, que conversando fuera, iba a decir de cámaras, pero no estamos en cámaras, hablando un poco fuera con las autoridades, ven como una necesidad de implementar este tipo de formación a nivel universitario. Y por supuesto es un gusto para mí poder compartir con los destacados panelistas que nos acompañan esta noche. Para iniciar, quisiéramos plantear un tema relevante que nos parece que viene mucho desde la experiencia de cada uno en las diferentes áreas de salud, y es cuáles consideran ustedes que son las principales buenas prácticas que deben de fortalecerse para garantizar la administración eficiente de los servicios de salud. Tenemos aproximadamente unos 40 minutos para poder conversar, entonces tenemos un lapso de unos 5 minutos para poder desarrollar cada uno sus posiciones al respecto. ¿Cuáles consideran que son esas principales buenas prácticas que deben de fortalecerse a nivel de garantizar una administración eficiente en los servicios de salud? Le damos la palabra a doña Belén.
Probando, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Yo venía justamente a preguntar la estructura y todo, y aquí con todas las anotaciones y nada más a uno lo lanzan, ¿verdad? Pero bueno, ya uno está acostumbrado a esto. Más bien, me encanta este tipo de discusiones porque son sumamente necesarias en un área en donde creo que la conceptualización es la prestación del servicio, la vocación para prestar el servicio, pero cuando a uno lo ponen a ver qué hay detrás de bambalinas en esa prestación al servicio, se queda corto con todo lo que aprendió en la universidad. Y eso que son bastante, ¿verdad? Y ahí es donde este tipo de formación llega a complementar, de acuerdo a la visión que uno tenga en la prestación del servicio, muchos de los ámbitos que le van a tocar, independientemente si es pequeño o grande. Y aquí, más que probando, se fue, ya, es la necesidad de que no haya un perfil específico para ser gerente de cualquier cosa, porque los retos van a ser, se van a presentar a lo largo del tiempo. No requiere un profesional de la salud, indistintamente si es médico, enfermero, etcétera, sentir que quiere ocupar una posición de liderazgo, de dirección, de jefatura, para poder sentir que con esta formación no va a alcanzar un reto. Y aquí, ¿por qué? Le voy a decir concretamente. ¿Cuáles son los retos desde la visión ahora que me tocó el sombrero de ministra de Salud? Una rectoría, gracias. ¿Cuáles son? Rectoría fuerte, y aquí es donde se vienen los retos de un modelo de gobernanza real, y lo hemos discutido, ¿verdad? Con la presidenta ejecutiva de la Caja. ¿Cómo pretendemos, como único modelo en el mundo, que el Ministerio de Salud tenga realmente un brazo eficiente operativo si no tiene un brazo operativo real, sino que es una autonomía máxima que no le permite gestionar de alguna manera muchos de los retos en la prestación del servicio? Un enfoque de atención primaria y prevención debería ser lo que modula toda acción, porque obviamente es más barato, costo efectivo, pero con, de alguna manera, esta visión de poder llegarle a la población hasta con lo más complejo. La interoperabilidad, la digitalización de los sistemas ha sido una de las líneas importantísimas que ha impulsado este gobierno. ¿Por qué? Porque los datos son los que nos brindan no sé, la visión de la toma de decisiones adecuada. Sin datos no somos nada, y más en salud. Ahí es donde tener esta interoperabilidad en los sistemas de todos los prestadores de servicios de salud se vuelve una prioridad. La gestión eficiente de los recursos, primero contar con ellos. Y ahí es, dígame, ¿cuál es la formación económica que tenemos los médicos o cualquier personal de salud? ¿Cuál es la formación que tenemos en cuanto a los insumos que gastamos, lo que invertimos, la costo efectividad de las acciones que producimos en salud pública? Cero. Y usted entonces empieza a sopesar esto, se va dando cuenta que hay mejores tomas de decisiones. Y otro, la articulación entre las instituciones. Si no articulamos de alguna manera con un montón de prestadores de otros servicios, la salud, que para mí es algo transversal a a todos los sistemas, no va a poderse dar de la mejor manera, y menos cubriendo, para mi concepto, lo más complejo que tiene la sociedad, que es el ser humano. Oye, Mónica, desde su experiencia en la Caja Costarricense del Seguro Social, que lo conversábamos, es un reto enorme en los últimos 4 años. Verdaderamente, la forma en la que está estructurada la Caja del Seguro Social representa un reto no solo para la presidencia ejecutiva, sino también para los miembros de la Junta Directiva. Tiene que llegar a acuerdos complejos, tomando en cuenta situaciones que van muy variadas desde la parte humana hasta lo que mencionaba la doctora Muniz, que es la Ujú, parte financiera. ujú. Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, quiero pues felicitarlos por este paso que da la universidad. Realmente marcan la diferencia y me siento sumamente complacida, no solo de que me invitaran, sino de tener la oportunidad de hablarles un poquito desde la perspectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, institución que tengo el privilegio de representar. Definitivamente nosotros estamos en una era en lo que tenemos que combinar lo estratégico, lo clínico, lo operativo, lo social. O sea, es una articulación, como dice la doctora Munive, que definitivamente es ir más allá. No podemos quedarnos con lo básico, y la Caja Costarricense de Seguro Social pues ha dado esas muestras de pasos firmes con la estrategia de optimización y fortalecimiento del primer nivel, lo que decía la doctora. Apostamos por prevención y promoción de la salud.
¿Y qué necesitamos ahí? Pues necesitamos distintas especialidades que se conjuguen. Y si es en una misma persona, pues imagínese las bondades que a nosotros nos va a traer ese modelo o ese perfil. Nosotros no podemos quedarnos con el perfil de decir uno, o es administrador, o es clínico, o es financiero. No, tiene que tener ese conocimiento y esa expertise que a nosotros nos va a facilitar que esa persona en la administración y la atención de los servicios de salud, pues como decimos, se la juegue y se la juegue bien y con un criterio que va a ser, pues, totalmente visible en la atención de los usuarios, porque nosotros, ¿qué van a decir los pacientes? De no, el abordaje que yo recibo en el centro de salud es un abordaje integral. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar con esos equipos integrados que van a darle a usted la atención de lo que usted necesita. Va a ir más allá de lo básico y que a usted le resuelvan lo que usted necesita en un centro de salud y obviamente para lo que usted va. Y si tenemos esos profesionales debidamente formados con todas esas habilidades, no solo habilidades académicas, sino que además den esa milla extra y tengan ese paso adicional, pues esto va a ser maravilloso. Don Douglas, desde su punto de vista, lo conversábamos ahora, usted tiene 18 años de ser director del Hospital México, me imagino yo, usted no lo podrá confirmar, uno de los hospitales más retadores en el país, no solo por su área de acción, sino también por su importancia a nivel estratégico para lo que es la distribución de la salud en zonas que verdaderamente son bastante concurridas. Desde su experiencia, ¿qué nos puede aportar en esto de cómo ir mejorando las buenas prácticas? ¿Cuáles prácticas que tal vez hace 18 años, no sé si lo estoy poniendo a pensar muy atrás, pero tal vez hace 18 años no se implementaban y que ahora se están implementando y que de una u otra forma están cambiando el modelo para ser más efectivo en torno a los asegurados? Gracias. 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 Aló, aló. Aló, ya. Gracias. Bueno, primero también agradecerles la invitación. Yo realmente creí que iba a hablar solo. No, no tenía la idea de que iba a estar estas compañeras tan ejemplares acompañándome. Y quiero felicitarles a la universidad por este esfuerzo y les deseo mucho éxito para poder entender mejor el fenómeno de la administración en salud. Em, es cierto, saliendo de la parte final del compañero, ha habido un cambio muy importante en la administración de servicios de salud. Y como tengo tantos años de estar en esto, efectivamente he visto un cambio desde un estilo algo autocrático a un estilo más democrático. Y esto es muy importante porque en salud es necesario la participación de muchas personas para encontrar soluciones. No es la cabeza de una sola persona. No es lo que piensa el jefe y se hace como yo quiera. El líder tiene que saber escuchar, hacer equipo y llevar esas ideas de la teoría a la práctica. Uno de los defectos que uno ve a lo largo de los años es cómo se habla de muy buenas ideas, pero de las buenas ideas a lo que sale es como hablar de un elefante y lo que sale es un ratoncito. Y eso es muy frustrante porque en medio hay una serie de trabas burocráticas, personas, liderazgos positivos y negativos, fuerzas y contrafuerzas, que el líder es de lo que más tiene que desarrollar habilidades. Es esas habilidades de negociación, de conversación, de comunicación. Yo creo que un líder que no tenga comunicación asertiva no logra nada. O logra muy poco o logra una frustración personal. Entonces un líder tiene que saber cuándo hablar, qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. Y ahí viene una parte que es importante antes de ser líder, antes de ser un buen comunicador, tiene que saber. Uno no puede ser un buen líder si no entiende las cosas. Entonces hay a veces que uno se quiere echar al agua a resolver el problema
pero lo primero que uno tiene que aprender es que no puede uno tirarse al agua a resolver algo si no está bien informado. Entonces, lo primero que usted tiene que entender bien el problema, los números que manejo, que habló la doctora Munive, entender la situación para luego poder hablar con la gente, buscar la negociación, generar el cambio para poder pasar de ideas a hechos. Con esto, pues, quería iniciar la intervención. Quería ahondar un poco en lo que decía la doctora Monive al principio, hablando de lo que es la administración de los servicios de salud y el enorme reto y cómo se ha logrado compaginar, que en el pasado no se había logrado y me parece que en esta administración se ha logrado de una u otra forma, compaginar esa rectoría del Ministerio de Salud con la visión estratégica que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social y entender la estructura de cómo funciona esta independencia y esta independencia que maneja la Caja Costarricense del Seguro Social, pero bajo una rectoría que aunque pareciera que es de un tamaño poco menor, sabiendo del enorme tamaño que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, no por desmeritar nada, doctora Mori, del Ministerio de Salud, ¿cómo lograron ustedes empatar esas visiones? Porque en el pasado tal vez no se había logrado en otros momentos. ¿Cómo logran empatar esa visión y de una u otra forma ir llevando a las personas que pertenecen a la Caja del Seguro Social a una visión conjunta y no de confrontación o entre ambas instituciones que son vitales para que funcione el sistema de salud en el país? Vea, excelente pregunta. Creo que uno de los grandes retos ha sido poder comunicar a las diferentes instituciones, pero creo que más grande el reto ha sido que el Ministerio de Salud asuma la rectoría que le corresponde en el país como ente de salud. Y creo que aquí tener la experiencia de ser trabajadora por 12 años de la caja y que lo diga aquí quien fue mi jefe por 5 años, de quien aprendí muchísimo y justamente ahora les voy a contar algunas anécdotas, eh, ha sido muy, muy importante para poder comunicarme mejor con el ente caja. ¿Por qué? Porque yo conozco todos los niveles de atención, sé cómo funciona y cuando llegué al Ministerio de Salud, un ente que desconocía completamente, pero cuando uno es gerente, gerencia lo que le pongan. Y ahí es donde con el expertise en salud uno va visualizando cuáles son las oportunidades para poder realmente conformarse y configurarse en ese ente rector y generar enlaces estratégicos para poder llevar y direccionar a la caja a hacer lo que debe hacer. O sea, todavía falta un montón, pero creo que el compromiso mucho de las experiencias internacionales, de sentarme en paneles en otros países, de saber cómo funcionan otras latitudes y de entender que el Ministerio de Salud aquí es pequeño, pero es el ente responsable con una ley general de salud que lo obliga a mantener los estándares que por tanto tiempo hemos ostentado por medio de un ente operativo, pero que ese ente operativo es un monstruo, como usted lo dijo, sumamente complejo y que produce los procesos más complejos, a mi criterio, que hay en cualquier industria, poniendo como un proceso hospitalario y todos los que hay a lo interno, lo más complejo que hay, realmente requiere un conocimiento, un expertise específico. Salud no es taco facilito para cualquiera, pero creo que aquí hay que tener esa visión y creo que más que todo es visión a largo plazo de cómo concatenar las diferentes instituciones para poder dar respuesta a lo que dice la Ley General de Salud. Y aquí, jalando una parte de administración, porque administración es muy amplia, este Ministerio de Salud tiene una cosa única y particular, aparte de que tiene una entidad autónoma máxima en la prestación del servicio, maneja lo que son los residuos sólidos en el país, cosa que ningún Ministerio de Salud en el mundo lo hace. Y toca entonces aprender lo que uno no está formado. Entonces, un gerente, como digo, le toca hacer lo que le corresponde en el puesto que necesita con tal de sacar la tarea adelante. Y si toca la salud sanitaria y valorar y aprenderse todo lo que corresponde a gestión ambiental, pues se hace. Ahí es donde el ministerio se volvió no solamente un ente de conocimiento importante para la población, de posicionamiento de todas las líneas de trabajo,
de movimiento económico con la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario y un montón de otras cosas que se ha intentado socializar, sino que ahora ya la gente sabe que es quien dirige la salud del país y que la Caja Costarricense de Seguro Social, como ente gran prestador de servicio, tiene que articular de alguna forma con ese direccionamiento que lo da desde la política pública, desde los reglamentos, hasta la formación adecuada que tienen que prestar de todos los funcionarios en salud para poderle dar un mejor servicio a la población. Para cerrar este primer tema, doña Mónica, ¿cómo ha variado el perfil del profesional que cada costarricense del Seguro Social está buscando para el presente y para el futuro, sabiendo de que hay, ya sea por retos internos o por oportunidades, que te quieras ver desde cualquier punto de vista, nuevas plazas que llenar, nuevos hospitales que construir, que según la estrategia que usted me explicaba, viene acompañada no solo de la infraestructura, sino también acompañado de el personal adecuado para poder operar esa infraestructura y hacerla visible? ¿Cuál es el perfil de ese nuevo profesional de la Caja Costarricense del Seguro Social que busca a mediano y largo plazo? Pues definitivamente un perfil profesional adecuado a los retos actuales. Y aquí es donde tuvimos que ser disruptivos, tuvimos que hacer las cosas de forma diferente para tener resultados diferentes. Porque por años, ¿qué es lo que nos ha pasado? Un perfil básico, un perfil que no necesariamente responde a esa necesidad. Y el ejemplo que le di, y el ejemplo de que la gobernanza del portafolio de inversiones, por ejemplo, a nosotros nos costó sangre, y nos costó sangre porque entonces es de la mano con la infraestructura, el equipamiento, el mantenimiento de esa obra, tiene que ir sí o sí ese personal. ¿Qué hago yo en un área de salud de abrirle a ustedes un nuevo servicio, por ejemplo, en nutrición, y no tener yo el profesional en nutrición que me va a dar a mí ese servicio? Y pasó por décadas. Tuvimos la infraestructura y años después se recibe ese personal. Y entonces todo el mundo enojado, porque claro, me va a decir, nos engañaron, nos dijeron que íbamos a tener aquí un profesional que nos iba a dar a nosotros ese servicio y no ha llegado. Entonces este es el cambio que hay que hacer, y que definitivamente hay una brecha. Entonces tenemos que cerrar la brecha entre el personal capacitado que necesitamos para la atención de todos estos pacientes versus la capacidad y las habilidades que tienen que tener. Porque aquí entra otro tema. O sea, el profesional no solo tiene que ser ese profesional que pasó por una universidad, sino que se sensibiliza, que tiene un buen trato, que quiere, que tiene voluntad y que trabaja esforzándose cada día, que aporta, que tiene iniciativa, no quedarse muchísimas veces a la gente le decía, usted espere que le digan qué hacer. No, al contrario, uno necesita moverse, uno necesita aportar, uno necesita decir, vieras que yo tengo una idea, y pasar de lo que se mencionaba, de la idea a materializar en una función algo que funciona. Entonces yo creo rotundamente de que ese perfil profesional, adecuando a los retos actuales, porque ojo, definitivamente ya lo que pasó no podemos arreglarlo, pero de aquí en adelante hay que tener una visión de corto, mediano y largo plazo para que entonces la Caja Costarricense de Seguro Social pueda responder a todas esas necesidades actuales, a las que se nos quedaron atrás y a las que vienen. Pasemos al segundo tema, nos parece muy relevante y es una propuesta que se discutió a nivel interno de quienes han llevado adelante este proceso, y es que para nadie es un secreto el tema de los grandes retos que hay para el sistema de salud, no solo en términos de sostenibilidad y gestión, sino también en innovación, conforme va avanzando la ciencia y van avanzando los procesos, y también que van muy ligados, doña Mónica, a temas de inversión. Quisiera aprovechar la experiencia de don Douglas para preguntarle cómo visualiza usted, don Douglas, el futuro del sistema de salud costarricense y qué tipo de liderazgo cree que sea necesario para enfrentar esos desafíos que va a presentar ese futuro de nuestra salud, de nuestro sistema de salud, que para todos es claro que es prácticamente la base de todo lo que tenemos en materia de democracia. Bueno, realmente en el mundo el desarrollo de la salud no se ve con mucha claridad porque eh, el área de la salud es tremendamente demandante.
Las carreras de salud son tremendamente difíciles y requieren un sacrificio personal muy importante. Y todavía la práctica es bastante intensa, fuera de horarios, etcétera. Y no solo hablo del médico, sino estoy hablando de enfermería y de técnicos, etcétera. Por lo tanto, lo que se está observando en el mundo es que la gente le está huyendo a estas cosas. Y lo que se está generando es un déficit de personal de salud en todo el mundo. No solo aquí en Costa Rica, sino que uno ve cómo los europeos se pelean los médicos, cómo en Estados Unidos le abren las puertas a los médicos, que entren como sea, pero que entren, a las enfermeras, a todo el mundo. Y entonces el reto es difícil. Y aquí el liderazgo se vuelve muy importante. Se requiere un liderazgo positivo. Y no es positivo porque yo estoy diciendo que es muy bonito y muy nice. No, esto tiene todo un concepto detrás. Eso tiene todo una filosofía y una práctica. El liderazgo positivo es aquel liderazgo que hace que la gente se sienta cómodo en su trabajo, que la gente se vuelva fiel a sus sitios de trabajo, que la gente sienta que el líder le ayuda a desarrollarse como individuo, no solo en su área profesional, sino que también le apoya para que sus áreas privadas tengan un equilibrio con su carrera y pueda entonces desarrollarse un individuo integral. Este es el liderazgo que se necesita. No necesitamos eh, gente que solamente piensa en los números y en la matemática y en los resultados económicos, sino también tenemos que pensar en líderes que piensen en la gente que trabaja para la gente. Y en eso se requieren muchas habilidades gerenciales, habilidades propias, habilidades con los demás compañeros y habilidades con el grupo en general. Y la principal, y donde empieza esto es que realmente es difícil. Yo soy director y tengo muchos años efectivamente de experiencia, pero no han sido todos de color rosa, ¿verdad? Eh, Han sido difíciles, ha tenido dificultades, pero de cada dificultad hemos aprendido. Y de las cosas que uno aprende en el tiempo es que efectivamente uno trabaja con gente y toda la gente que está alrededor de uno tiene que sentirse bien. Claro que no todos son ángeles de Dios y entonces hay que hacer algo con ellos, pero en la forma en cómo se aborde, en el momento, en el empoderamiento que se le da, la gente puede interpretar esto como una oportunidad y salir adelante. Entonces, yo creo que la salud en el futuro todavía es sombría porque tenemos demasiados retos para que resolver. Pero pienso que un liderazgo positivo puede hacer que la gente se sienta bien y se mantenga trabajando en forma sana, en forma feliz y efectiva en las organizaciones. Habla mucho de habilidades blandas, don Douglas, y no solo para el trato hacia el cliente externo, sino también usted lo enfoca mucho en el cliente interno. ¿Qué papel también puede jugar la inteligencia artificial y la capacitación constante que yo admiro, pues porque verdaderamente son un ejemplo de capacitación constante y de estar al día, pero viene ahora la inteligencia artificial a mostrar en algunos ámbitos, no en todos, un avance importante y hay retos y hasta miedos por parte de algunos sectores de quedar desplazados, pero en términos de la operatividad de un centro tan complejo como el que usted dirige, ¿qué papel juega, además de las habilidades blandas, la capacitación constante y el uso de la inteligencia artificial? Sí, la inteligencia artificial es como un monstruo gigante que usted o se sabe montar en él o se lo va a comer. Eh, en los médicos hay efectivamente algunas especialidades que probablemente tienen que repensarse. Imágenes médicas, patología, porque la inteligencia artificial rápidamente va a resolver mucho lo que ellos hacen. Pero hay otros médicos que ante la dificultad de tener tanta información, porque yo tengo una hija que es médica reciente
y de lo que ella está estudiando, de lo que ella estudió a lo que yo estudié, por Dios, qué brecha de cosas han salido, o sea, qué montón de cosas en bioquímica, física, medicamentos. Y digo, ¿cómo hizo ella para aprenderse todo esto? Si a mí me costó tanto, ¿cómo hizo ella para aprenderse todo lo demás? Bueno, ahora con la inteligencia artificial tenemos una mano muy efectiva porque nos da información ordenada, sintetizada, concreta, que antes nos costaba mucho localizar. Antes, para tener un conocimiento tenía uno que pasar por algunas sesiones, hablar con algunos expertos y leer para tener una idea. Ahora la inteligencia nos ayuda y eso nos hace más fácil para tener un diagnóstico, una guía de tratamiento, una ayuda. Fíjese usted, por ejemplo, que yo uso la inteligencia artificial para algunas cosas. La guía me va diciendo, y digamos, me da una guía sobre el tratamiento. Y le dice, pero estos pacientes podrían necesitar un poco también de dieta, y una dieta conveniente. ¿Le gustaría saber usted como qué dieta le puede llevar al paciente? Y yo, sí, por supuesto, dígame, porque yo de dieta no sé mucho. Y al final, hasta la dieta que le da, digo yo, bueno, voy a tener que ajustarme yo también a alguna de estas cosas, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, de las especialidades que más beneficios se van a ver, muy probablemente va a ser el mismo médico general y el mismo médicos de familia, médicos internistas, porque van a aumentar tremendamente su capacidad de resolución. Y a mí esto me genera una gran satisfacción, porque uno de los problemas que tenemos actualmente en la institución es la poca capacidad resolutiva de los médicos generales, porque se acostumbran a rutinas y a prácticas de hacer ejercicio. Pero ahora, con la inteligencia artificial y además las exigencias del pueblo, tienen que volverse más resolutivos y pueden ayudarse con la inteligencia artificial de una forma correcta. Cosa, cuando hablo de inteligencia artificial, no hablo de exactamente GPT, ¿verdad? O alguna otra. Estoy hablando de inteligencia artificial médica. Hay inteligencia artificial, hay software de inteligencia artificial médica, que las recomendaciones que la dan acompañada de los artículos médicos que están saliendo. Entonces, esa es la que debemos usar los médicos para ayudarnos y tomar decisiones con nuestros pacientes. Yo creo que el médico que se va a saber aprovechar de la inteligencia artificial va a prosperar, va a crecer y va a ser un profesional excelente, con una satisfacción muy importante, que el que no lo hace, porque no va a poder dar la talla ante la presión que va a generar los pacientes, porque les resuelven las cosas cada día más rápido y mejor, porque la gente ahora tiene menos paciencia, porque la gente ahora quiere las cosas más rápido. No es cualquier inteligencia. Puede consultar un especialista en salud y usted me comentaba previamente que también el enfoque de saber específicamente desde el conocimiento que ya se ha adquirido, qué es lo que voy a preguntar, cómo lo voy a preguntar para después valorar la respuesta final. Es un proceso en el que me estoy brindando, ¿no? La parte que me corresponde de análisis y de aplicar mi especialidad. No, la inteligencia artificial tiene que tener uno una base para entenderla. Si no, lo que va a entender es cualquier tontera. De hecho, hay gente que llega, como antes que llegaba la gente con artículos de Google, ¿verdad? Diciendo que, vea, es que Google dice que la tos, esta tos que tengo, que es nocturna y que es así, esto es tosferina. Y yo creo que yo lo que vengo es tosferina, ¿verdad? Y explicarles a ellos que eso no es tosferina, porque lo decía ahí, lo mismo puede la gente preguntar en el chat GPT, pero la verdad es que mucha gente leen el chat GPT y luego me mandan el chat GPT para que yo les explique qué es lo que dice el chat GPT, ¿verdad? Entonces, sí se necesita definitivamente una buena base y educación médica para entenderlo. Bien, gracias, doña. ¿Y usted quiere agregar algo en este sentido? Porque le tengo una pregunta en específico, pero me parece importante sobre su visión al respecto. Vean, creo que al reto de la disminución del recurso humano en salud en todos los aspectos hay una compensación. Y aquí, bien lo decía el doctor Montero, esta es una ola que o la surfeamos o nos revuelca. Y me parece que ante esta debilidad, porque la gente ya cada vez quiere menos esforzarse, ¿verdad? Y estudiar ciencias de la salud en cualquier ámbito es un sacrificio, ¿verdad? De vida.
creo que la inteligencia artificial y muchas herramientas tecnológicas van a llegar a sustituir muchos de los procesos técnicos y dejar el análisis y ya la profundidad diagnóstica y abordaje a los profesionales. Entonces, existen screenings, por decirlo así, para radiografías o otro tipo de procesos en cuanto a cáncer, avanzar en cuanto a valoraciones de laboratorio, hacer tamizajes censados en toda esta data que se puede obtener poblacional para poder generar diagnósticos presuntivos, pero que nuevamente tienen que ser analizados por un profesional y personalizarlos, porque la información es importante, pero el análisis de esa información es mucho más importante. Y ahí es donde sí tiene que haber un ser humano, la inteligencia, ¿verdad?, de un ser humano que pueda generar esto. Entonces, me parece que sí, las herramientas bien utilizadas y bien reguladas tienen que ser amigas del personal de salud. Y aquí, yéndonos un poquitito más para lo que hacen otros países, yo no he tenido todavía la oportunidad de ir a Corea, pero sí he mandado delegados a diferentes países muy tecnológicos en donde ellos nada más llegan a una cabina y automáticamente la cabina les hace todo el screening preventivo. Y usted sale con absolutamente todo el chequeo que aquí tal vez hubiese tardado todo un proceso, ¿verdad? Para poder sacar la cita, para ir al laboratorio, para poder... Ahí sale y de una vez con ciertas variables le toman los laboratorios y sale con ese chequeo preventivo. Pero obviamente pasa de acuerdo a una clasificación, a una valoración de prioritario, medio prioritario o vaya a una cita posteriori, ¿verdad? Con tiempo para que un ser humano ahora sí lo valide. Así también han, digamos, otro tipo de poblaciones más orientales o asiáticas han visto la importancia de que los datos de nosotros puedan ser adecuados para poder tomar decisiones. Y ahí es donde muchas veces nosotros no estamos acostumbrados a que nos pidan datos para poder brindar información sensible. Creo que uno de los grandes logros que hemos tenido es que cada uno puede ahorita aportar su expediente digital y con esa información en salud evitar tantos errores diagnósticos, porque la gente no sabe la cantidad de gente que fallece solamente por una mala medicación, una contraindicación, una alergia que no se dijo o un mal abordaje por información que se omitió. Cuando uno cuenta con ese expediente digital y se lo brinda a su médico tratante, vea, es una diferencia importantísima y ahí es donde estos datos adecuadamente utilizados y brindados al personal de salud ya desde el consentimiento del paciente, se vuelven una herramienta que no solamente le disminuye tiempo a quien va a generar esta evaluación, sino una mayor seguridad a la persona que va a ser atendida. Creo que se sabía la pregunta que venía, doña Mary. Porque básicamente era enfocada en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo ejercer una rectoría con datos confiables en un mar de información distribuida a nivel nacional, en un mar, tomar decisiones importantes en materia estratégica cuando hay estadísticas que provienen de diferentes formas? ¿Cómo ejercer esa rectoría y cómo es el futuro de la unificación de toda esa data para poder no solo desde la Caja Costarricense del Seguro Social tomar las decisiones, sino que también sean avaladas y con un segundo filtro, por así decirlo, de la parte rectora? Es que ni siquiera es un segundo filtro y aquí yo he querido cambiar ese concepto. ¿De dónde salía la estadística regularmente? De los datos de la caja. ¿La caja atiende al 100% de la población? No, atiende entre un 47% y ahorita aumentamos como un 51-52%. ¿Y qué pasa con el resto de la población? Y esa población que se atiende en la caja realmente representa a la población costarricense. Que tengamos un 98% de cobertura no quiere decir que ahí se atienda el 100% de la población. Entonces, ¿de dónde tienen que venir los datos? Del ente rector. Y ahorita, justamente con la interoperabilidad, estamos consensuando y también diciéndole al prestador importantísimo que tiene el país, que es el ente privado, migre los datos, porque es una obligación. La regulación no solamente sale para la caja, la regulación es nacional y el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, del reporte obligatorio, de lo que son los datos, es para todos. Entonces aquí es donde nuevamente hay que generar esa transformación en la mentalidad en donde los datos son idóneos para la toma de decisiones, pero buenos datos.
Si alimentamos las bases con basura, ¿qué vamos a obtener? Basura. Y ahí es donde todos tenemos que arrojar estos datos a sabiendas de que se ha generado un proceso adecuado de no solamente interoperabilidad, sino de custodia, de confidencialidad y de verificación de que quien está arrojando los datos ahí lo esté haciendo de la forma adecuada. Creo que el Ministerio de Salud y yo, ya digamos que cerrando esta parte de gestión, me siento muy orgullosa de entregar como visión del Gobierno de la República un Ministerio de Salud digitalizado, por lo menos con una base para poder empezar una línea de acción en donde realmente podamos concentrar datos y no seguir trabajando pidiendo hojas de Excel, ¿verdad? A la Caja Costarricense y también con la muestra o por lo menos con la parte de la población que atiende la Caja Costarricense, porque el Ministerio de Salud es de Costa Rica, no de la Caja Costarricense, representa a la población completa del país. ¿Y eso se logra, doña Mary, de una forma de buena voluntad o habría que avanzar en un paso más, no sé, a nivel de legislación, que dé un respaldo al Ministerio de Salud para poder recabar obligatoriamente todos esos datos? Se maneja. Vea, le voy a contar. Y aquí, digamos que trayendo polémica, ¿verdad? Chan, chan, chan. Hace poquito, creo que una semana pasada, no sé qué, salió ahí, obviamente en ciertos medios de comunicación que desinforman más que informan, de que el Ministerio de Salud iba a cerrar una oficina de psicología o psiquiatría porque estaban obligándolo a reportar datos, no sé qué. O sea, es un decreto del 2017 que habla de vigilancia epidemiológica. Usted le pregunta a cualquier médico de la caja cuál es la boleta VE01 y se relata, ¿verdad? Haciendo 2 toques. Sabe cuáles son las enfermedades de reporte obligatorio y sabe qué es lo que tiene y qué no reportar. ¿Sabía usted que los entes privados no hacen eso? ¿O creen que no tienen que hacer eso? Cuando hay una regulación que es nacional, que existe desde el tiempo de UPA, 2017, y que de alguna forma genera los datos a nivel nacional. Ah, pues esta ministra se puso a hacer que todos cumplieran, ¿verdad? Y así como han habido, digamos que levantamientos de inconformidad de muchos gobiernos locales, de muchas otras cosas, porque ellos creen que están por fuera de la ley, este ente, este es un ejemplo claro de cómo una boleta VE01 se volvió una violación a los derechos privados de alguien. Por Dios. O sea, es reporte obligatorio. Entonces, no hay cambios en la legislación, no hay cambios en la reglamentación. Es que hay que decir, tenemos que cumplir lo que dice. Porque nuevamente muchas cosas están muy bonitas en papel, pero del dicho al hecho, era que hay un trechito. Y ahí es donde quien se siente en estas sillas tiene que, por fuerza, obligar al cumplimiento de la legislación. Porque para eso esto es un poder ejecutivo. Tiene que hacer, tiene que ejecutar. Y la única manera de nosotros poder generar esa visión e impacto en políticas públicas es teniendo datos. Y si esto no se alimenta bien, ¿qué decisiones vamos a tomar adecuadas? Bien, adelantándonos a la pregunta polémica que teníamos hoy, ya doña Meris nos adelantó una parte, pero bueno, le agradezco porque me abrió el camino para hablar de otro tema que también genera polémica de una u otra forma dentro del sector y es la gran disyuntiva que se ha planteado desde muchos años atrás entre si la administración de los servicios de salud tiene que recaer sobre un profesional en medicina o si deben de recaer sobre un profesional en otra área como administración, etcétera, etcétera. Hay una combinación, hay una propuesta de combinación. Desde la perspectiva de los tres, ¿cómo analizan eso para poder ir aterrizando la idea de este conversatorio? Y le voy a dar la palabra a doña Mónica en ese sentido, que tiene el gran reto diario de enfrentar esa situación. Yo realmente creo que es un complemento, tiene que ser híbrido, tiene que haber conocimientos de las dos partes, tanto la parte clínica como la parte de administración. Les digo definitivamente, nosotros, y ahorita que hablabas de la parte innovadora, de la parte de inteligencia artificial, es un complemento porque nosotros estamos obligados a hablar con base en la evidencia. Entonces, ¿qué nos va a traer a nosotros este complemento de tecnologías y de inteligencia artificial? Pues la data. Y la Caja Costarricense de Seguro Social tiene la joya de la corona, tiene el EDUS. En el EDUS ahí ustedes pueden estar seguros que ahí está su expediente clínico.
entonces nosotros que no basta con que solo un médico me diga a mí cómo está esto. Si yo lo que quiero tener es una adecuada administración de los servicios de salud y quiero tener una persona que tenga esa iniciativa y que tenga esas estrategias hacia futuro, tengo que complementar todas las áreas, tengo que articularlo, tengo que hacer que se comuniquen y tengo que hacer que trabajen juntos. Entonces, si en una misma persona yo puedo tener esas dos habilidades y tengo nada más la parte competencias y la parte de esas habilidades, pues imagínese lo que puede hacer ese profesional en la salud. Pues definitivamente va a ir más allá. Y es lo que como Caja Costarricense de Seguro Social y en esta administración hemos dicho, o sea, de la mano con la tecnología y de la mano con una visión digital que nos permita a nosotros, a través de la evidencia y a través de todos estos mecanismos, telemedicina. ¿Por qué vamos a satanizar la telemedicina? ¿Por qué nosotros no vamos a echar mano? Por ejemplo, ahora en esta parte de fortalecimiento de primer nivel, nosotros metimos un componente de inteligencia artificial, AIDA se llama, y ellas nos van a ayudar en este mapeo que vamos a tener nosotros de ampliar la cobertura, de mejorar los servicios de calidad y de tener prevención y promoción de la salud con un complemento que me va a decir a mí por aquí hay una alerta. Mire, este medicamento, ya posiblemente este medicamento no es el que necesita el paciente, pongámosle atención. Con esa persona, ese médico que va a atender a esa persona, pero además va a tener otras herramientas que complementan su trabajo. En ese híbrido hablábamos, doña Mónica, de quienes dirigen un centro de salud, pero también hay otras personas que no dirigen específicamente centros de salud, pero que toman decisiones relevantes para el país, como son miembros de juntas directivas o miembros de juntas de salud en otros espacios. ¿Ese híbrido es necesario o ese perfil es necesario también en estas otras extensiones que toman decisiones relevantes? Ujú. Obviamente, zapatero a su zapato, ¿verdad? Y obviamente yo tengo que tener esa competencia profesional, pero además esos perfiles nos ha permitido a nosotros como junta directiva. Ustedes no se imaginan las experiencias, las visitas que hemos hecho a los distintos centros y representantes de la Junta de Salud nos dicen, doña Mónica, usted no se ha puesto a pensar que es que tal vez no solo es el médico, aquí se ocupa otra visión que me ayude a articular, que me ayude a integrar. Entonces, definitivamente no nos quedamos con un solo perfil. Y además, el perfil epidemiológico también me va a permitir a mí ir más allá y complementar con otras especialidades y con otra funcionalidad que sí o sí se necesita, porque esta sociedad cambia, esta sociedad nosotros no nos vamos a quedar inertes en un solo momento y así nos van a atender porque solo padecemos de una cosa, no. Vienen una serie de situaciones y de perfiles epidemiológicos de los que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar nosotros preparados si no vamos más allá? Sí, y eso nos lo va a dar nosotros. Yo me siento sumamente complacida porque ahorita estamos trabajando fuertemente el tema de gobernanza de datos. Ustedes pueden creer que cada uno en su isla, porque nosotros somos pues obviamente una institución sumamente grande, cada quien tiene un manejo de datos. Pero entonces yo necesito como cabeza de la institución tener la gobernanza de datos institucional. Yo tengo que tener un oficial de datos que cuando yo necesite pedirle una estadística de algo me la pueda dar de forma integral, que no me la dé aislada, sino que me dé ese dato limpio, ese dato que me va a permitir a mí la toma de decisiones. Entonces, sí o sí, vamos hacia adelante siendo disruptivos, haciendo las cosas de forma distinta, pero con mejores resultados para la atención oportuna, que es lo que siempre nos han dicho, señora, ¿y las listas de espera? ¿Usted cómo pretende que avancemos nosotros en lista de espera? Pues hay que esa es una deuda que todavía nosotros necesitamos administrar, manejar y sobre todo solucionar. Doctor Montero, la técnica administrativa y el conocimiento del entorno de la salud es un tema complejo de empatizar y de lograr una expertise en ambos. Desde su experiencia, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? ¿Sigue la línea que plantea doña Mónica? Vamos a ver. La pregunta suya, ¿quién debe de liderar los servicios de salud? Primero quiero explicarles que esta es una pregunta vieja y de grandes polémicas. España hizo un experimento hace algunos años y sobre los directores médicos puso administrativos para que lideraran los hospitales. Y no le fue muy bien.
se tuvo que devolver en muchos lugares. Eh, Hay otros estudios en que han demostrado que los hospitales que tienen a ser más exitosos son los que tienen directores de más antigüedad. No lo digo por yo, no lo digo por mí mismo. Son estudios. Yo lo que creo es que yo veo que yo he trabajado con mucha gente y yo veo gente que es perfectamente capaz de manejar un hospital, porque lo que manda es su capacidad de liderazgo. Son esas habilidades, destrezas, capacidad de comprensión, estudio, que hace que la persona pueda ser una enfermera, puede ser un médico, puede ser un administrativo. Pero hay algunas cosas sociales que no podemos evadir de historia de la sociedad. L- el líder en el manejo de un paciente sigue siendo el médico, porque es el que dice que lo que tiene, es el que diagnostica y apoyado con la enfermera que le ayuda a mil, que no haríamos nada sin enfermeras, y apoyado con técnicos y apoyado con otro montón de gente, pues nos ayudamos en en la terapia del paciente. La parte de nutrición, la parte de educación, la parte física, etcétera. Pero usualmente lo que hay hasta ahora en la sociedad es que el médico es el que genera, no necesariamente lidera, sino que genera la actividad. Entonces, en la cultura médica que actualmente existe, eh, están acostumbrados a que es más creíble si la instrucción viene de un médico. Y entonces, creo que en Costa Rica nos falta un poquito para madurar para poder tener otros tipos de profesionales. Pero ya hay otras partes en el mundo donde, por ejemplo, en Estados Unidos, hay jefes de hospitales que no son médicos, pero siempre hay un médico a la par. Lo importante es el equipo que trabaje. Yo creo que si un director y un administrador y el jefe de enfermería están peleados, no hay duda de que el hospital o la clínica va de fracaso. Si trabajamos en conjunto, nos entendemos, nos peleamos, pero nos perdonamos, y nos concentramos en el cliente, que el cliente no es solamente el paciente, el cliente también es la familia del paciente. Y el cliente también es nuestros propios funcionarios, porque en el margen gerencial, nuestros funcionarios también son clientes. Entonces, si trabajamos en equipo, la verdad es que no importa. Yo podría perfectamente confiar en que el hospital lo pudiera dirigir mi administradora o que lo podría dirigir la jefe de enfermería, porque yo veo que son tremendamente competentes, claros, decididos, dirigen, manejan. Pero la cultura todavía está para que lo manejen los médicos, porque si ponen a un no médico, probablemente va a generar un grado de resistencia que va a costar a algunos años solventar esto. Si inclusive ve usted que esto ha sido tan difícil ir venciendo, que tal vez, repito, por los tiempos que tengo en esto, antes el que tenía que ser el director del hospital tenía que ser del hospital. Dios guarde viniera gente de otro hospital, era como satánico eso, ¿verdad? Cuando yo fui director de la Clorito Picado, que también tuve 12 años de estar ahí, yo venía de afuera y la Clorito siempre había tenido un director de adentro. Y cuando vino hubo una gran resistencia y todo el mundo se alborotó porque venía un extraño. Y cuando llegué al Hospital México, venía uno que no había estudiado ni siquiera en el Hospital México. ¿Qué era ese? Que ni siquiera hacía en el Hospital México, ¿verdad? Y también hubo ahí un grado de resistencia inicial. Eso es para que ustedes vean que a veces todavía tenemos ese sentido como de tribu, ¿verdad? Los míos, los tuyos no. Ese sentimiento que tanto nos ahoga ahora, justamente en este momento en el mundo, ¿verdad? En que si somos diferentes, hay que eliminarlos. Eso es la pérdida de humanidad que hasta en los hospitales se puede ver.
Concluyo que sea quien sea el líder, lo importante es que sabe que tienen que trabajar en equipo con los demás. Doctora Munive, su posición con respecto al tema y tal vez para ir concluyendo también un mensaje no solo a las autoridades de la Universidad San Marcos, sino también a los futuros estudiantes que estoy seguro que van a ver este conversatorio como introducción a sus cursos y van a poder tomar en cuenta las recomendaciones de 3 personas tan capaces en el área de salud como lo son ustedes. Qué difícil después de esa respuesta, ¿verdad? Poder decir quién, porque obviamente la experiencia en esto comanda mucho. Pero sí voy a tomar quién debería dirigir los servicios de salud. El mejor, indistintamente de la profesión que tenga, de los conocimientos con los cuales de base es el mejor en el campo y el mejor que haya demostrado, digamos, con el tiempo y la experiencia que pueda dirigir los servicios. Y aquí les voy a poner un ejemplo porque sí, bien lo decía el doctor Montero, esa es una pregunta súper polémica. Y aquí le voy a poner más polémica todavía. Usted sabe que aquí hay un gerente general que es cirujano general y aquí hay 2 médicos de familia que estamos haciendo cualquier otra cosa menos atender pacientes directamente. Y aquí está la presidenta ejecutiva de la caja que dice, ¿cómo es posible? ¿Qué desperdicio de especialistas? Váyanse inmediatamente a sacar consulta porque eso me baja la lista de espera. ¿Sí o no? Y ahí es también donde uno ve las jefaturas de servicio, ¿verdad? Los super mega especialistas haciendo tramitología y sacando compras y todo, y uno dice, Dios mío, pero debería estar ahí operando a corazón abierto. Debería estar ahí en la consulta sacando ese único paciente que de alguna u otra forma solo él sabe manejar. Y aquí es donde hay para todo. Y yo después, digamos, de muchos golpes, muchas experiencias y sobre todo la gran escuela que tuve en la Caja Costarricense de Seguro Social, me doy cuenta de que no hay disciplinas puras, de que la transversalidad en el conocimiento para poder ejercer mejor cualquier, no sé, objetivo que usted se proponga requiere no solamente de múltiples disciplinas, sino también de mucho conocimiento. Y aquí le cuento una experiencia. Yo toda la vida quise ser médico. Estudié, ¿verdad? La gran meta. Salí de la U. Y cuando vi así el panel, yo dije, pues chica, todas las especialidades del mundo, pero me enamoré de la medicina familiar. ¿Verdad? La cenicienta, pero para mí era la especialidad. Hice medicina familiar y cuando terminé yo dije, yo quiero trabajar y mi meta era, aquí pregúntale, en el Hospital México, porque yo vivía por ahí y como era mexicana, ¿verdad? Había estudiado, entonces ahí, el gremio de la salud es algo casi que militarizado, así se los pongo. Entonces, uno sí tiene esa estructura. Cuando empecé a trabajar en el primer lugar que me mandaron de servicio social, que fue en el Hospital de San Ramón, empecé a ver grandes problemas y retos en el transcurrir y también cuando estaba de residente, que yo dije necesito tener otros conocimientos, porque aquí, ¿cómo voy a montar un programa? ¿Cómo voy a montar un proyecto? ¿Cómo voy a generar todo lo que me están pidiendo si yo no tengo el conocimiento administrativo para poder realmente hacer esto sostenible, darle la viabilidad, la sostenibilidad financiera? Y ahí fue donde yo empecé a estudiar gerencia de la salud, que es como un tipo de administración en servicios de salud. Ese fue el insumo que me ayudó para poder sacar mucho del proceso de trabajo como especialista. Para cortarle la historia, terminé a los años trabajando en la unidad de oncología del Hospital México como médico especialista. Y como yo soy, ¿verdad?, de prevención, promoción y chiquitibún, sacamos al paciente adelante y los pacientes oncológicos, ¿verdad?, en el hospital muchas veces son de manejo paliativo y de pronóstico reservado, y pues me deprimí. Pero siempre he sido de aquí, el doctor Montero tiene testigo, ¿verdad?, una gran bombeta, donde me meto en donde todo. Y el doctor Oscar Alvarado, en ese momento jefe de consulta externa, me había pedido ayudar con la telemedicina como médico de familia. Llegó un momento en que yo dije, yo ya no puedo seguir trabajando para oncología, iba a poner mi renuncia. Y en eso el doctor Alvarado me dijo, no, pero usted tiene una maestría en administración, ¿por qué no da un stand-by y hace trabajo administrativo? Y yo, administración, yo jamás en la vida, nunca, ¿qué es eso? Si yo me formé para ser médico, para atender pacientes y verlos de uno en uno. No vea, no se vaya, usted tiene habilidades, puede no sé qué, bla. Pues igual, para cortarles con el cuento, voy aquí con el señor, me entrevista y me dice, tengo un reto para usted. Yo tengo aquí un gran problema, la gestión de camas hospitalarias. Si usted
puede ver esto, ¿verdad? No sé qué, le tengo un trabajo para usted. Y yo le dije, bueno, está bien, si le saco eso, me ayuda a hacer el hospital de día, porque ahí es donde yo me quería meter, ¿verdad? Y el Hospital México era el único que en ese momento no tenía hospital de día. Trato hecho. Me contrató. Y nuevamente, para no agotarles con el cuento, y ahí es donde yo le digo, los conocimientos y la gestión, independientemente del metro cuadrado en el que ustedes estén, no saben a lo que ustedes pueden hacer y lo que pueden guiarles. El México tenía un programa que se llamaba CICIR, ¿verdad? Que era como el que manejaba básicamente las camitas. Yo necesitaba un sistema de control, ¿verdad? De todas las camas, nos sentamos, generamos reuniones, hicimos todo un protocolo, me fui a estudiar gestión en infraestructura de hospitales Argentina, que era el único lugar en donde le daban a uno un conocimiento en ingeniería y arquitectura para poder saber por qué algunas cosas funcionaban o no. Y ahí es donde la visión más se me amplió y generamos todo un proceso para empezar a hacer el módulo de camas. El módulo de camas que ahora está en el EDUS y que en ese momento era un piloto y que para la pandemia sirvió para contabilizar todas las camas del país. ¿De dónde vino eso? Del reto que me puso el doctor Montero para poder gestionar las camas del Hospital México y para poder alcanzar de alguna forma un control y una optimización del giro cama hospital. Y ahora ya es un módulo que se utiliza y que en la pandemia fue algo súper necesario. Yo quería ser administrativa, yo me vi en algún momento en esto, nunca. Pero aquí el doctor Montero mencionó algo muy importante y que me llamó la atención y quiero rescatar. Alguien dio la oportunidad de salir adelante con un reto diferente. Y ahí es donde uno tiene que tener esa visión y esa posibilidad de que tal vez uno no se ve en esto o otra persona sí ve que tiene habilidades para otra cosa. Creo que este tipo de especializaciones o ampliaciones en el conocimiento que uno tiene le abren puertas al conocimiento, a abordajes, a avanzar en objetivos que a veces uno ve impensables, a adquirir conocimientos en campos en los que uno ni se imaginaba. O sea, yo soy experta en rellenos sanitarios en ese momento. Y pregúnteme si alguna vez me imaginé verme en eso. Y ahí es donde este tipo de retos en otros ámbitos en los cuales uno ni siquiera se imagina es lo que de alguna forma puede abrirle la mente algo como base administrativa. Porque como se los dije, si usted gerencia, si sabe de gerencia, gerencia lo que le pongan. He gerenciado un Ministerio del Deporte, he gerenciado un Ministerio de Salud, he gerenciado un Consejo Presidencial Social con todas las instituciones del Estado que Dios me ha ayudado demasiado, pero nuevamente Dios me ha puesto personas en el camino que me han ayudado, que me han apoyado, que han sido fundamentales para poder articular y generar los resultados. Uno solo, y en eso tiene toda la razón el doctor Montero, y no solo no hace nada. Tiene que articular y tiene que de alguna forma tener un liderazgo de convencimiento para poder alcanzar objetivos en común. Y ahí es donde creo que, y para terminar y llevar el mensaje, el personal de salud para mí tiene que tener vocación. Porque si algo atiende uno o ve uno, es el peor momento en el que está un ser humano. Cuando uno se siente peor en su vida, no cuando lo reventó el novio, no cuando lo dejó el marido y le dio vuelta, no. Cuando usted está en una cama de un hospital que no puede ni levantarse, que se siente enfermo, que depende absolutamente de todo y ojalá esté todo invadido por las ondas. Donde usted hasta para ir al baño requiere ayuda si es que puede levantarse de la cama. Hay que estar en esa condición para usted saber lo que es realmente la bondad de un ángel que venga y que tenga esa empatía para poderle dar la mejor atención. Eso es vocación. Y tener esa visión en una persona que dirige algo que presta esa atención, para mí es fundamental. De aquí que le respondo la pregunta, sí, ojalá que sea el mejor, el que dirija un servicio de salud, pero que sea el mejor, que tenga la vocación de servicio y que tenga la visión de lo que puede requerir la población y se lo dé.
Bien, con este mensaje llegamos al final. Un agradecimiento al doctor Douglas Montero, director del Hospital México, doña Mónica Taylor, como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, y a doña Mary Munive en su posición de presidenta en ejercicio y también ministra de Salud. Les pido un aplauso para este panel. Muchas gracias a nuestros distinguidos panelistas por compartir su experiencia y visión sobre el futuro del sistema de salud en Costa Rica. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche en el lanzamiento del Bachillerato en Administración de Servicios para la Salud de la Universidad San Marcos. De esta forma damos por concluido el acto protocolario y los invitamos cordialmente a compartir un momento de brindis y networking. Les solicitamos amablemente seguir el siguiente orden. Primero, invitamos a pasar a nuestros panelistas y autoridades institucionales, posteriormente directores y docentes, y finalmente a nuestros invitados y estudiantes. Las mesas cocteleras se encuentran al lado izquierdo de la sala. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Todo lado se lo topo, ¿verdad? Sí, Soy como... del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Y hablo con Andrea, ¿verdad? Vamos. 2.